Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de propagación Flood de Noiramer 40k capítulo 44 al 45. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 44, Ojo en el cielo, día 34. Sobre la ciudad colmena de Enyo, las nubes negras flotaban como siempre, su espesa sombra, que confundía los sensores, era imposible de ver a través de ella. Normalmente, pocos prestaban atención al cielo. ¿Por qué contemplar un espectáculo tan sombrío? Después de todo, ¿cuándo había trabajo que hacer? Ni siquiera la llegada de la mente de la cría, la llegada del emperador de 4 brazos, había cambiado ese aspecto de la vida del pueblo de Enyo, aunque cada parte de ellos hubiera sido robada, masacrada o convertida en perfectos sirvientes. Sin embargo, desde el ataque a Limos, el cielo había sido vigilado atentamente, con cañones automáticos e incluso lanzallamas y armas químicas listas en todo momento. Insectos y otras criaturas que normalmente eran parte de la vida en las colmenas habían sido atacadas con venganza, nidos de tales criaturas exterminados con brutal prejuicio. Nunca se había visto una campaña semejante contra las plagas en Monstrum en la memoria reciente, y mucho menos una realizada con un júbilo tan evidente, mientras cultistas enloquecidos se abalanzaban sobre las criaturas con el fervor de una hermana de batalla masacrando herejes. Así, la ciudad colmena permanecía inusualmente silenciosa en muchos rincones oscuros. Las criaturas zumbantes y escurridizas que antes pululaban ahora eran solo un hilillo, habiendo aprendido rápidamente a permanecer ocultas. Mientras tanto, los genes de Alers que habían pasado los últimos días masacrándolos miraban hacia arriba, mientras cada onda de las nubes observaba atentamente. Todos los augures de la ciudad colmena se habían vuelto hacia el interior de las nubes que rodeaban las agujas de la colmena, aunque esto tuvo poco efecto debido a la ceniza que las oscurecía. Por lo tanto, estaban ciegos al océano que fluía hacia ellos a través del suelo ceniciento. Decenas de miles de millones de escarabajos de caparazón negro corrían veloces por el suelo. Sobre cada una de sus espaldas había un ojo con una pupila negra y sólida, enfocado en la ciudad colmena y sus murallas. De vez en cuando, alguien aparecía en lo alto de esas murallas, observando al otro lado del océano de ceniza, y era en esos momentos cuando todo el enjambre se detenía al unísono, apareciendo como nada a los ojos de la humanidad, mientras el centinela era observado de cerca por la mirada de los escarabajos, tanto innumerables como singulares. Solo cuando el observador desviaba la mirada, el enjambre reanudaba su aproximación silenciosa. A menudo, grandes secciones del enjambre se movían solo en la periferia de la vista del centinela, como una sombra que se perdía de vista en cuanto era enfocada. Pronto, los primeros escarabajos llegaron al pie de las murallas, donde podían moverse libremente a menos que un centinela estirara el cuello por encima de las murallas y mirara directamente hacia abajo. El enjambre se extendió por la base de las murallas, formando montículos de millones de escarabajos trepadores cada pocos metros. Pasaron horas desde que el primer escarabajo alcanzó la pared cuando el último llegó a su posición. Solo entonces comenzó la siguiente etapa. Como uno solo, los escarabajos cambiaron, sus duros caparazones se transformaron en algo más suave que se extendió y se conectó con los escarabajos que los rodeaban. Guiados por una voluntad invisible, decenas de miles de millones de escarabajos se convirtieron en decenas de miles de criaturas gigantes con forma de araña. Cada una tenía 8 patas que poseían tubos delgados que recorrían la longitud de la extremidad y se conectaban a un saco especial dentro de sus cuerpos. Estas criaturas eran muy anchas y planas, sin ojos, en lugar de tener los tallos sensores comunes en las formas Flood que se movían y se retorcían. Sus cuerpos eran de un gris opaco, una combinación perfecta para la pared de roca que tenían delante. Cuando el primero extendió la mano y tocó la pared con una extremidad con garras, una pequeña cantidad de membrana salió disparada y se pegó a la pared, dándole un agarre perfecto. Con cuidado, la criatura probó la fuerza del agarre, levantando todo su cuerpo del suelo y juntando las patas para que quedara completamente colgado de la red. Nada se rompió. Al unísono, las criaturas comenzaron su ascenso. Se movían lenta y cuidadosamente, como un depredador que acecha a su presa. Siempre que era posible, usaban grietas y huecos naturales en la roca de la pared para ascender, ahorrando valiosa biomasa, aunque nunca se atrevían a usar una que pareciera siquiera ligeramente inestable. Si alguien mirara a Enyo desde lejos, no vería nada fuera de lo común. Un observador con una vista particularmente aguda podría creer ver movimiento, pero solo alguien con una vista verdaderamente extraordinaria o sobrenatural vería la verdad.
Pasó una hora antes de que las bestias comenzaran a acercarse a la cima de la pared, y su ritmo se redujo a paso de tortuga, sacrificando velocidad por sigilo. Como si salieran de ellas, cada criatura produjo una bestia más pequeña, también con forma de araña, que se arrastraba silenciosamente delante de sus progenitores más grandes. Las diminutas criaturas rodearon la parte superior de la muralla y observaron a Enyo y a los centinelas, la mayoría con el cuello estirado. Pero no todos. Un cultista pronunció un juramento, aunque fue más bien un grito de alabanza al emperador de 4 brazos, y extendió la mano, aplastando a la araña que había visto, estrellándola contra la fortificación de roca. Y, con eso, comenzó la batalla. Un momento después, el centinela responsable gritó alarmado al ver un zarcillo tubular extenderse hacia arriba y casi pareció mirarlo. En un instante, una púa de hueso salió disparada como una bala y le dio al centinela en la garganta. Por muy poderoso que fuera el control de la mente de cría sobre las mentes de sus zánganos, los instintos, demasiado poderosos, estaban demasiado arraigados, y el centinela cayó de rodillas, agarrándose la garganta sangrante en lugar de atacar, como le ordenaba la mente de cría. Intentó arrancar la púa, pero pareció derretirse en sus manos y de repente se sintió muy cansado. Lo último que vio, y lo último que la mente de la cría vio a través de él, fue la visión de una extraña criatura que parecía un manojo de docenas de zarcillos, similar al que le había disparado. Mientras se escabullía hacia el resto de los sirvientes del emperador de 4 brazos, el dron se desplomó al suelo mientras la mente de la cría abandonaba este cuerpo y el hombre que una vez lo habitó regresaba corriendo. Solo pasó un instante hasta que murió, ni siquiera tiempo suficiente para expresar sus pensamientos con palabras. Tiempo suficiente para comprender qué había sucedido o qué estaba sucediendo. Sin embargo, fue suficiente para sentir. Y, en ese instante, se sintió agradecido. ¿Qué demonios es eso? Wirus tardó un momento en darse cuenta de que la pregunta la había formulado él mismo, tan atónito estaba al ver, bueno, lo que fuera esa cosa. Estábamos revisando rutinariamente las otras colmenas por si había algún desarrollo importante, mis señores, dijo uno de los cultistas a Wirus y a Asael, en silencio. Los 2 marines espaciales estaban junto a un cuenco de sangre venenosa, ilusiones mágicas que permitían ver lugares lejanos. Dentro del cuenco, una forma serpenteante, hecha de pura luz estelar, danzaba en torno a la cima de la aguja de una colmena. Los cultistas que habían escudriñado la imagen intercambiaron miradas furtivas, moviéndose con inquietud, mientras que el que habló mantenía la mirada fija con sus 9 ojos clavándose en sus propias botas, con las manos con garras entrelazadas frente a él. Los genes de Alerson, Wirus normalmente le habría dicho al mortal que lo soltara, pero la visión de algo completamente desconocido para él lo distraía bastante. ¿Era alguna creación de los genes de Alers? Nunca había oído hablar de ellos creando algo así. Si la tormenta disforme interfería con su conexión con la mente colmena, ¿habrían canalizado los genes de Alers esa energía psíquica en algún tipo de arma? ¿O era algo completamente ajeno a ellos, quizás alguna entidad de la disformidad que se había manifestado sin que él lo supiera? El número de demonios locales no alineados con los 4 había aumentado constantemente, así que alguno de ellos había entrado de alguna manera en la realidad. Se dio cuenta de que el cultista había dicho algo, pero estaba tan distraído que no lo había oído. ¿Qué dijiste? Preguntó, como si pensara que lo que había dicho era increíble, en lugar de un simple lapsus de atención. El cultista se estremeció ante su tono, pero repitió rápidamente. Los genes de Alers se han ido, mis señores. Asael, como si hubiera salido de un estupor, se giró para mirar al cultista, que parecía a punto de marchitarse bajo la intensa mirada de 2 seres transhumanos, mejorados por la disformidad. Dada su condición de hechiceros, esa era una posibilidad clara. Explícamelo. Había muy poca paciencia en el tono de Asael. Nosotros, revisamos la ciudad, no encontramos rastro de los genes de Alers. Solo extrañas construcciones de carne operando maquinaria y un gran número de extrañas enredaderas, cubriéndolo todo. Muéstramelo, ordenó Asael, y los cultistas obedecieron. El poder mágico serpenteaba por el aire y las imágenes contenidas en el cuenco cambiaron a una zona dentro de la ciudad colmena, una especie de plaza de mercado vacía de toda vida. O, mejor dicho, de casi toda. Extendida por el suelo de roca, serpenteando entre montones de ceniza, había una espesa maraña de enredaderas, cada una con aspecto enfermo, casi en descomposición. Brotando de ellas en grupos cada 3 o 4 metros, tallos rojos como flores se retorcían y se mecían con un viento sin brisa.
Wirus apretó la mandíbula y luchó por evitar que sus manos se apretaran en puños. ¿Se habrían extendido los Nurglitas a Limos sin que él se diera cuenta? ¿Los habían masacrado, pero había sido solo una treta? Al darse cuenta de la creciente furia que lo embargaba, Wirus se puso manos a la obra con la primera de las enumeraciones, meditaciones creadas por Magnus el Rojo incluso antes de la Gran Cruzada para ayudar a quienes poseían el don. Poco a poco, la ira disminuyó y estudió las vides con ojos imparciales. «Muéstrenme estos constructos», dijo Asael con voz perfectamente serena. Los cultistas obedecieron de nuevo y la imagen cambió. Al oír el término constructo de carne, Wirus había imaginado algo parecido a un sirviente, pero ahora comprendía su error. El interior de una de las innumerables fábricas de limos no estaba tranquilo a pesar de la ausencia de genes de Alers. En cambio, estaba más ajetreado que nunca, pues extremidades hechas de zarcillos ensamblaban los componentes de los rifles láser, operaban la maquinaria y, en algunos casos, la reemplazaban por completo. Wirus sintió que su concentración flaqueaba y redobló sus esfuerzos por mantener la calma, elevándose a un nivel superior en las enumeraciones. ¿Dónde están los cuerpos de los genes de Alers?, preguntó Asael. No hemos podido localizarlos, mi señor, dijo el cultista con temor. Ni a ningún orco ni humano no infectado. ¿Y estas cosas operan todas las fábricas? Todas las fábricas que hemos investigado, mi señor, dijo el cultista, haciendo una reverencia. Asael guardó silencio un instante. A tan corta distancia, Wirus podría haberle hablado con la mente, pero Wirus guardó silencio. Asael probablemente compartía sus sospechas sobre quién era el responsable. La manipulación de la carne y la creación de híbridos de biomáquinas a tal escala no era algo por lo que los seguidores de Nurgle fueran conocidos, y mucho menos ninguno de los cultos que se habían formado en torno al difunto Dr. Ferric. Sin embargo, sobre todo, había sido esa extraña construcción estrellada. Resaltaba en su mente como algo no del todo real. Los demonios a veces adoptaban formas extrañas como esa, fingiendo ser ángeles u otras criaturas divinas, pero esto se sintió diferente. Déjenos, ordenó Asael. En cuestión de instantes, los cultistas reunidos prácticamente huyeron de la cámara, dejando solos a Asael, Wirus y el siempre silencioso Marine Rúbrica. Las imágenes hechiceras comenzaron a desvanecerse sin poder que las alimentara, pero volvieron a la vida cuando Asael extendió su mano y la alimentó con su poder. Debemos ver hasta dónde se ha extendido esta podredumbre. Wirus será el primero. Al pronunciar el nombre de la ciudad, esta apareció en el cuenco. La imagen pasó velozmente junto a la torre y atravesó las nubes negras de Monstrum, descendiendo a la ciudad. Con la mirada divina del campo de batalla, Wirus usó su percepción mejorada para estudiar los sucesos de la colmena aún más de cerca. Ejércitos de cultistas genes de Aler corrían por la colmena, algunos corriendo hacia las murallas, pero la mayoría parecía moverse en la misma dirección. Corrían hacia lo que Wirus percibió como la muralla sur, hacia el túnel que conectaba Uiro con Enyo a través de las tierras desoladas. Asael también lo notó y lo miró rápidamente. Wirus abrió los ojos de par en par ante lo que vio. Innumerables infectados, híbridos e incluso razas puras fortificaban su extremo del túnel, colocando cargas explosivas, blandiendo armas químicas y lanzallamas, algunas estándar, otras horriblemente improvisadas. Los genes de Alers siempre se movían con rapidez y eficiencia cuando era necesario, pero Wirus casi pensó que había algo desesperado en su forma de actuar. ¿Por qué solo fortifican el túnel?, preguntó en voz alta, cruzando los brazos blindados. Porque es la única dirección de la que pueden venir, dijo Asael. Hay otras amenazas en Monstrum. El Imperio en el norte. Claramente no es tan apremiante como lo que sea que esté en el sur. Con nosotros. Aún así, tienen a Enyo, ¿verdad? ¿De verdad?, preguntó Asael, y la imagen cambió de nuevo, esta vez corriendo hacia Enyo. Y fue en ese momento que Wirus desapareció por completo de las enumeraciones. El monstruo rugió mientras cargaba contra el grupo de genes de Alers, usando sus enormes brazos para arrastrarse por el suelo como un primate extinto de Terra. Sus garras se clavaron en la roca, dejando surcos que marcaban su camino. Su cabeza era prácticamente un muñón, un tubo hueco del que emergían media docena de tallos rojos, que se movían y se retorcían. La ciudad colmena de Enyo era un infierno sangriento, pero había una extraña ausencia de cadáveres. Lo que parecían gruesas gotas de lluvia negra caían del cielo, iluminadas por el destello de los cañones de fuego celestial. Sin embargo, en lugar de lluvia, eran diminutas moscas con afiladas mandíbulas que comenzaron a enjambrar.
Eran demasiado pequeñas para ser alcanzadas fácilmente y demasiado numerosas para reducir su número con algo que no fueran explosiones y armas de fuego. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los defensores genes de Ader fueron los monstruos que destrozaron sus fortificaciones. Los cultistas abrieron fuego contra el monstruo que tenían delante con más de una docena de fusiles automáticos, y una ráfaga de balas sólidas le dio en el pecho. En lugar de abatirlo, como habría hecho con un humano, o incluso ralentizar su carga, como haría un marine espacial, las balas simplemente lo atravesaron, como si sus órganos internos no estuvieran allí, o fueran completamente opcionales para su supervivencia. El monstruo se abalanzó sobre los cultistas en un instante y comenzó la carnicería. Atacó con uno de sus brazos, cada uno más grueso que el ancho de cualquiera de los cultistas. Como un martillo de guerra, se estrelló contra un cultista y siguió avanzando, derribándolo y estrellándolo contra otro, y luego contra otro, lanzándolos por los aires, envueltos en marañas de sangre y miembros rotos. El cuarto y último cultista agarró una granada de fragmentación e intentó quitarle el seguro. El fervor por su dios alienígena lo llevó a un sacrificio suicida, pero la criatura extendió la mano y le cortó los brazos con una de sus garras, haciendo que ambas manos cayeran al suelo. La granada rebotó sin hacerle daño, sin quitarle el seguro. Hubo un momento en que el dron se quedó mirando sin comprender mientras intentaba quitarle el seguro de donde había estado la granada momentos antes, pero la criatura lo empaló con otra garra en el estómago, dejándolo caer al suelo un instante después. A pesar de la herida aparentemente no letal, el monstruo siguió adelante, buscando a su siguiente grupo de enemigos. Y entonces, ocurrió algo que podría considerarse milagroso o aterrador. El dron se levantó, cerrándose la herida. De igual manera, los tres cultistas que habían sido derribados comenzaron a retorcerse y a recomponerse. Uno, cuyo cráneo se había estrellado contra la roca, con el cerebro esparcido por el suelo, se mantuvo en pie a pesar de tener la cabeza hundida. Al estallar de sus cuerpos, extrañas mutaciones se apoderaron de estos cadáveres vivientes. Los brazos explotaron en tentáculos, los dedos se extendieron en garras del largo de un antebrazo, las cabezas se retorcieron hacia atrás o vieron sus mandíbulas desgarradas para dar lugar a los mismos tallos rojos que la criatura anterior había poseído, que crecían como flores en macetas de barro. Entonces, los que una vez fueron cultistas huyeron corriendo, siguiendo la estela de la criatura. Se encontraron ante una híbrida genestealer que empuñaba un bastón y vestía extrañas túnicas. Ella gritó una orden que envió ondas a través de la imagen ilusoria mientras el poder psíquico era invocado con un chillido agudo que pertenecía más a un animal que a un humano. El monstruo original, grande y fuerte, pareció ondularse por un momento y luego explotó en una lluvia de líquido amarillo viscoso y carne verde hecha jirones. Al híbrido, un mago del culto, se le unieron una docena de cultistas que se lanzaron hacia adelante, con la mirada desenfrenada por una furia salvaje, impulsados por un fervor sobrenatural y una fuerza alienígena, equipados con herramientas de corte que iban desde una sierra funcional hasta los cuchillos de un chef. Sus aliados caídos, retorcidos por lo que fuera que el monstruo había sido, rugieron en respuesta y respondieron a la carga con furia desenfrenada. Dos cultistas cayeron al instante, empalados por las garras y desplomándose al suelo como sacos de arena. Una de las criaturas permaneció en la retaguardia del combate, mutando rápidamente. Su torso pareció crujir e hincharse como un globo. Casi parecía translúcido. Con una carrera rápida, el monstruo saltó por los aires con una fuerza mucho mayor que la de cualquier mortal, justo por encima de las cabezas de los cultistas, que seguían cayendo sin parar bajo las garras y tentáculos de sus antiguos camaradas. El mago pareció sorprendido, pero reaccionó con la velocidad de un guerrero, alzando la vista. Hubo otro temblor de poder psíquico y el cultista mutado explotó igual que el primer monstruo. Solo que, en lugar de salpicar el suelo con ese líquido, fue como si una granada de gas explotara. Unas densas nubes de color amarillo verdoso cubrieron a los cultistas y al mago, quienes quedaron ocultos por las nubes, solo para emerger segundos después, tan mutados como sus compañeros. Escenas como esta se repetían una y otra vez por todo Enyo. A cada instante, miles de cultistas perecían, se levantaban, cambiaban, mutaban en cosas tan monstruosas como lo que los estaba matando, buscando expandirse. Cada vez más rápido, uno se convertía en 10, en 100, y más. Aún más aterrador, cada vez que una criatura pasaba junto a un cadáver, se tomaba un momento para arañarlo. Nada más, solo un rasguño, quizás tan profundo como un corte de papel en la carne.
Y, segundos después, el cadáver se ponía de pie y cambiaba igual que los demás, sin importar cuánto tiempo hubiera muerto. Orcos, genestealers, humanos, daba igual. Todos se unieron a la horda. Asael luchó con todas sus fuerzas para ocultar el horror y el miedo abyectos de su rostro. Había visto muchas cosas en sus siglos de vida, había luchado y vencido a muchos horrores del gran océano. Pero nunca había visto algo así. Observaron durante horas. Y ese fue el tiempo que tardó Enyo en caer. En que los genestealers murieran y regresaran convertidos en algo más, algo extraño y monstruoso. Horas. La comprensión que tuvo en ese momento probablemente le causó el mayor terror que había sentido en toda su vida. Este enemigo sin nombre al que se enfrentaban, los que se hacían pasar por PDF de Malum, ellos se han estado conteniendo contra nosotros. Wirus contempló la ciudad colmena, ahora llena de muertos que habían regresado y habían recibido un nuevo propósito. No era su primer encuentro con muertos que habían sido traídos de vuelta y retorcidos. Además de los servidores, las monstruosidades de Nurgle a menudo poseían poderes sobre la vida, la muerte y la no muerte. Sin embargo, esas bestias retorcidas eran poco más que cadáveres animados, imbuidos de energía hechicera que les otorgaba una chispa oscura de vida falsa que los impulsaba a extenderse y masacrar a los enemigos del Señor de la Plaga. Esto era algo completamente distinto. Observó cómo lo que una vez fueron cuerpos de humanos, orcos, híbridos genestealer y razas puras parecían volverse de un verde viscoso y enfermizo, y fundirse en charcos de carne mutable que se extendían, se adelgazaban, se conectaban y luego, se transformaban. En cuestión de segundos, lo que debieron ser decenas de miles de millones de cadáveres se convirtieron en lo que parecían ser nada más que enredaderas. Dioses oscuros, pensó Wirus sobresaltado. Si esta cosa crecía entre los muertos, entonces el ejército que habían decidido eliminar en Janus, hermano. Comenzó Wirus, volviéndose bruscamente hacia Asael, solo para que su compañero marine espacial levantara una mano. Ya están perdidos, si nuestro enemigo decide que la velocidad es preferible al sigilo, respondió Asael. Su mirada fija en el reflejo ilusorio era inquebrantable. ¿Viste lo rápido que se extendió? Incluso unidos, un ejército de demonios y otros horrores conjurados de la disformidad tardaría días en tomar una ciudad colmena, y meses como mucho para los ejércitos mortales con la bendición de los dioses. Hermano, tenemos que... Wirus se detuvo, sin saber qué decir. ¿Qué podían hacer ante esta amenaza? Los genestealers no habían estado prácticamente indefensos ante esta amenaza. Sus propios cultistas y ejércitos mortales no fueron capaces de resistir ni siquiera lo que el propio Asael admitió que era un enemigo que se autocontenía. Tenían un pequeño ejército de anfitriones demoníacos que podían desatar, pero incluso si cada monstruo pudiera eliminar a 1000 de estos enemigos antes de caer, con solo la ciudad de Enyo, esta amenaza contaba con un ejército mayor que cualquier otra cosa en este planeta. Mayor que la mayoría de los subsectores, de hecho. Y también contaba con limos. ¿Hasta dónde se habían extendido estas cosas? Malum, sin duda. Su imitación de la FDP de esa ciudad colmena, el engaño hacia la orden de las lluvias purificadoras, claramente implicaba un alto nivel de inteligencia. Si podían imitar a la gente, ¿se habrían infiltrado en las otras colmenas controladas por el imperio? ¿Se habrían infiltrado en los cultos? Se preguntó Wirus con creciente temor. ¿Cómo podían saber si alguien era uno de esos imitadores? El control y la coordinación absolutos implicaban una mente central que los controlaba o, al menos, los guiaba a todos. Wirus solo había reconocido que algo andaba mal con el FDP por pequeños detalles, cosas que los mortales comunes jamás tendrían la menor esperanza de notar, y solo había descubierto su verdadera naturaleza gracias al incidente con la hermana de batalla quemada. ¿Hermano? Preguntó Wirus, desconcertado por la voz curiosa de Asael. Su hermano seguía observando la ilusión. Disculpas, mi señor, estaba distraído. Asael simplemente negó con la cabeza sin apartar la vista de las imágenes. Las vides parecían redistribuirse, dirigiéndose hacia las fábricas. Los genestealers habían abandonado su trabajo al comenzar el ataque, pero ahora lo reanudaban nuevas construcciones de carne como las de limos. Pregunté, ¿cuáles crees que son sus planes? Está reorganizando los distritos industriales con sus propias formas. Y. Mira. ¿Ves lo que está haciendo?
Wirus volvió a mirar la ilusión y observó cómo las enredaderas se movían como zarcillos, desmontando rápida y eficientemente una máquina de fábrica con la velocidad y la gracia de un equipo de sacerdotes del Mechanicus conectados mentalmente, sin sus oraciones ni sacramentos. Algunas enredaderas se llevaban algunos componentes, otras eran reemplazadas por contrapartes carnosas, otras por otras aparentemente traídas de otro lugar. ¿Está reparando la vieja maquinaria? Está haciendo más que eso, dijo Asael. Está reconfigurando estas fábricas para producir algo más. Lo que a un equipo de ingenieros videntes y siervos le tomaría días lograr, lo está haciendo en horas y minutos. A Wirus no le sorprendió la curiosidad en la voz de su hermano, pero le preocupó un poco la poca admiración que se mezclaba con ella. ¿Qué intenta que la fábrica produzca? Wirus preguntó, intentando cambiar de tema. No estoy seguro, dijo Asael. ¿Armas, quizás? Para armar a más de sus soldados mímicos. No entiendo por qué se molesta, dijo Wirus, cruzándose de brazos. ¿Por qué la fachada? Este mundo está aislado por la tormenta. Podría fácilmente masacrar a las hermanas de batalla y luego hacerles a nuestras colmenas lo que hizo en el este. De hecho, si simplemente fuera una bestia salvaje, probablemente eso es lo que haría, respondió Asael. Podría necesitar a los adoradores de cadáveres para algún propósito que sus propios mímicos no pueden lograr. ¿Algún plan mayor? Sugirió Wirus. Cuando la tormenta de disformidad amaine, las hermanas, que avalan la ferocidad y la capacidad de los soldados mímicos, podrían proporcionarle un medio para abandonar este planeta. Una forma de expandirse a otros mundos. Esa es una posibilidad. Asintió Asael. Sin embargo, no sabemos lo suficiente sobre cómo funciona su mente como para hacer tales predicciones. ¿Pretendes? Wirus hizo una pausa, repentinamente inseguro de si era la forma correcta de formular su pregunta. Como Asael permaneció paralizado por la ilusión, insistió de todos modos. ¿Pretendes estudiar a esta criatura? Asael ladeó la cabeza mientras se acariciaba la barbilla, sumido en sus pensamientos. Sí, dijo finalmente después de un largo rato. Pero no aquí ni ahora. Actualmente no tenemos los medios para realizar tal estudio, ni estamos lo suficientemente seguros como para hacerlo. Necesitaremos ayuda. ¿Te refieres a la Legión? Wirus quiso cambiar el peso entre los pies, quiso inquietarse. Se contuvo. Tales cosas eran cualidades mortales, impropias de un marine espacial. Sí, susurró Asael entre dientes como un siseo. Prepara el ojo de la horca para el desprendimiento y la partida. Estamos, Wirus se contuvo antes de pronunciar la palabra huir. ¿Abandonando Monstrum? El valor de este mundo ya no reside en una tierra que yo pueda gobernar, dijo Asael, desterrando la imagen simplemente retrayendo su poder. Las aguas turbulentas del cuenco se calmaron lentamente. Sino en un lugar donde ahora reside un gran poder. Un poder que tendré que destruir, o aprender a manejar por mí mismo. ¿Qué hay del pecio espacial orco? Está vacío o inutilizado. ¿Por qué, si no, permanecería en silencio, suspendido sobre nuestras cabezas como una luna deforme? Sí, Wirus hizo una pausa, pero la mirada de Asael lo impulsó a avanzar. Si esta amenaza permanece desatendida, sin obstáculos, podría surgir de cualquier esperanza de control o destrucción. En efecto. Asael asintió. Por eso quiero que te asegures de que los sistemas de armas del ojo de la horca sean revisados una y otra vez. Si no podemos tener estas ciudades colmena para nosotros, entonces este enemigo podría no tenerlas tampoco. Capítulo 45, una conversación de sangre, día 34, continuación. 3 mentes flotaban en las aguas profundas. Cada una había estado antes en este lugar, en este reino, pero nunca juntas. Por un instante, fueron, cada una de ellas, poco más que sus mentes, etéreas, apenas visibles e informes. Lentamente, cobraron forma, a medida que las aguas a su alrededor también cambiaban. En lo que pudieron haber sido instantes o siglos, Purilla, Vidrioth y Caterine se encontraron sentados alrededor de una pequeña mesa en una habitación igualmente pequeña y sencilla. No una habitación, como se dieron cuenta al mirar más de cerca. Estaban en el interior de lo que parecía ser un árbol inmenso, o al menos uno invertido. Las paredes eran de una corteza lisa, blanca como la ceniza, que se extendía sobre ellas hasta un techo abovedado. Ramas con hojas rojas brotaban de las paredes y colgaban sobre sus cabezas. Cada una parecía tener luces integradas, pero las luces zumbaban, se movían y aleteaban con diminutas alas.
Insectos con cuerpos tan brillantes que iluminaban la habitación tan bien como cualquier vela, sus movimientos proyectaban extrañas sombras. El suelo era de tierra blanda y terrosa, y las mesas y sillas en las que se sentaban parecían hechas de una corteza extrañamente suave, moldeada específicamente para ellos. Purilla y Catherine aparecían como en sus vidas despiertas, mientras que Vidrioff había adoptado una forma más humanoide, aunque tan carente de carne como su propio cuerpo, siendo casi completamente mecánica. Se miraron, quizás sorprendidos por su presencia. Purilla y Vidrioff intercambiaron un gesto de saludo, mientras Ellen buscaba una salida. Por desgracia para la inquisidora, no había ninguna puerta que diera entrada o salida a la habitación. ¿Les dijo a alguno de ustedes por qué nos invitó? Preguntó Purilla tras ver que Tide no iba a hablar. Obviamente, estaba presente, pero había optado por guardar silencio. No lo dijo, afirmó Vidrioff, volviéndose para mirar a Ellen, quien parecía completamente reacia a interactuar con ninguno de los dos. La inquisidora se levantó de su asiento y se dirigió a la pared, donde se arrodilló, golpeando la corteza con los nudillos y luego despegando lámina tras lámina de la cubierta de madera. ¿Tiene algún sentido?, le gritó Purilla, a lo que ella ignoró. Con cada capa de corteza que quitaba, parecía revelarse otra, y pronto tuvo un pequeño montón de astillas de corteza desechadas creciendo a su lado. Sabe que este no es un lugar real que no se rige por las leyes del Materium, ¿verdad?, preguntó Vidrioff, y Purilla se encogió de hombros. Ya ha estado aquí antes, dijo Purilla. Pero Tide no ha podido convencerla. Qué extraño, dijo Vidrioff, antes de ladear la cabeza mientras observaba al incansable inquisidor. ¿Crees que podría recuperar algunas de estas astillas de corteza de alguna manera? ¿Conservarían su forma? ¿Qué propiedades podrían tener? No creo que funcione así, dijo Purilla. Tras un momento, admitió. No es que entienda cómo funciona esto. Tengo un dilema similar, para que lo sepan, dijo una voz como el crujido de tablones de madera, y los tres se volvieron hacia la otra pared, donde alguien, o mejor dicho, algo, había aparecido como de la nada. Era alto, fácilmente de 2 metros, con forma humanoide, pero hecho de la misma corteza lisa y blanca como la ceniza que la habitación en la que se encontraban. Tenía 4 ramas sinuosas que sobresalían de su cabeza, enmarcando ramas más pequeñas cubiertas de hojas rojas, donde habría estado el cabello de un humano. Su rostro carecía de boca y tenía 4 ojos, de un negro grisáceo, que parecían más piedras con forma de gotas de rocío incrustadas en la madera que ojos humanos. Muchos de los bichos de luz estaban anidados en las ramas de este ser. Purilla había visto a Tide tomar forma en su dominio antes, pero este parecía, casi apropiado, más que el otro. Cuando esta figura se movió, oyó el crujido de la madera vieja. Vidrioff hizo una profunda reverencia y Purilla estaba a punto de hacer lo mismo cuando vio a Tide negar con la cabeza, haciendo que las ramas se balancearan. Tide dio un paso al frente y 4 troncos delgados crecieron del suelo como juncos, serpenteando hacia arriba hasta encontrarse y formar una pequeña plataforma. Se sentó en el taburete e hizo un gesto hacia la mesa. Por favor, ofreció Tide. Vidrioff se levantó y tomó asiento al instante, seguido por Purilla un momento después. Catherine simplemente se dio la vuelta y reanudó su trabajo. Tide asintió y miró a Vidrioff y Purilla. Espero que se hayan saludado. Sí, pero ¿de qué se trata esto, Tide?, preguntó Purilla, y Vidrioff asintió también. En resumen, necesito un consejo, dijo Tide. Durante un largo instante, los 3 humanos guardaron silencio. Incluso los esfuerzos de Ellen se detuvieron momentáneamente al volver la vista hacia la entidad con forma de árbol. ¿Qué pasa? Es que, Purilla no supo cómo expresarlo. ¿Por qué los elegidos del dios máquina nos pedirían consejo?, preguntó Vidrioff, tan confundido como el psíquico. Lo sabes todo sobre nosotros, ¿verdad? Cualquier información que pudiéramos ofrecerte ya la poseerías. Tide ladeó la cabeza y Purilla sintió una pequeña sonrisa humorística, aunque el rostro cubierto de corteza del ser que tenía ante ella ni siquiera tenía boca. No lo sé todo. Tengo una vasta cantidad de información, de memoria, a la que recurrir. Pero eso no significa que sepa todo lo que dirás. Ni significa que no necesite consejos, de vez en cuando. Me sentiría honrado, elegido. Le aseguró Vidrioff, haciendo otra reverencia, casi golpeándose la cabeza contra la mesa que los separaba. Purilla percibió la incomodidad que le producía Tide y se preguntó si Vidrioff también la había sentido. Gracias, Vidrioff. Tide asintió, antes de mirar a Purilla. Ella asintió y él se giró hacia Ellen, que seguía trabajando arduamente.
Su montón de astillas de corteza había crecido hasta el tamaño de varios puñados. ¿Te gustaría unirte a nosotros, Catherine? No pronuncies mi nombre, Xenos, respondió Ellen, sin molestarse en girar la cabeza. Tide simplemente asintió y miró a los demás. Ha surgido algo en Malum. Algo que sospecho que ocurrirá con frecuencia en todo el imperio, comenzó Tide. Los líderes del Adeptus Administratum han descubierto los resultados de muchos de mis esfuerzos. Desconocen mi existencia. Solo sospechan que son los frutos que he creado. ¿Frutos? Preguntó Porilla. Tide metió la mano debajo de la mesa y sacó de la nada un fruto rojo rubí notablemente similar a una manzana, colocándolo con cuidado ante él. He esparcido vides por los bloques de viviendas y estoy haciendo que produzcan esto para alimentar a la población. Vidrioth observó atentamente y Porilla se sorprendió al percibir el interés del tecnosacerdote. No se debía a sus habilidades psíquicas, o eso creía ella, sino al dominio en el que residían. ¿Acaso permitía una comunicación más profunda? Tide le entregó la fruta al tecnosacerdote, quien la recogió, examinándola con atención. ¿Biomasa adicional para asegurar la infección? Preguntó Vidrioth, casi con indiferencia. En realidad, no. Todos en Malum ya son alterados. La mayoría de las colmenas del norte también están a punto de alcanzarla, respondió Tide, encogiéndose de hombros. Ellen pareció congelarse y Porilla sintió una profunda furia mezclada con miedo, antes de que la inquisidora reanudara sus esfuerzos por escapar o hacerle daño a Tide o lo que fuera que intentara hacer. Es principalmente para evitar la hambruna. Las barras de raciones que reparten son insuficientes. Ellen sintió otro arrebato de ira y Porilla la miró, notando que ahora estaba a punto de arrancar la corteza. Si este lugar hubiera sido real, sus manos habrían sido como cintas ensangrentadas y probablemente le habrían faltado algunas uñas. Entonces, ¿el Administratum notó la disminución de muertes? Dijo Vidrioth. Parecía estar dando vueltas a la fruta entre sus manos sin ningún objetivo real, con aspecto inquieto sin sus herramientas para analizarla. ¿Y deseas que hagan qué, exactamente? Han decidido que la posesión de esas frutas se castigará con la muerte, dijo Tide, y se sorprendió al notar un dejo de verdadera ira en él. No pienso permitir que se cumpla esa orden. Simplemente, no estoy seguro de cómo hacerlo. Cualquier decisión que tomes será la correcta, dijo Vidrioth. Porilla sintió que la incomodidad de Tide parecía crecer enormemente y eso incluso se reflejó en el cambio de su cuerpo elegido. Me temo que no puedo aceptar esa forma de pensar. ¿Qué quieres hacer? Preguntó Porilla. Lo que quiero hacer, Tide giró la cabeza, mirando al techo. Hay varias cosas que quiero hacerles, aunque solo sea por mi propia indignación moral, pero muchas de ellas son inaceptables. Sin embargo, los líderes de los que hablo son solo la cara del problema. ¿A qué te refieres? Este sistema, el Administratum, es horrible en prácticamente todos los sentidos, dijo Tide. Es incompetente, inflado, corrupto y va en contra de los intereses del pueblo. Estoy considerando si debería trabajar activamente para arreglarlo o reemplazarlo. O simplemente ignorarlo mientras actúo e intervenir directamente cuando sea necesario. ¿Crees que puedes hacerlo mejor, Xenos? Ellen resopló mientras murmuraba, aunque las palabras fueron fácilmente escuchadas por los demás. El Administratum tiene defectos importantes, pero es el sustento del imperio tanto como el Mechanicus, añadió Vidrioth. Parecía considerado, sosteniendo la fruta ante él. Una reforma a fondo le vendría bien. Reemplazar al personal de menor rango con sirvientes o tus marionetas mejoraría enormemente la eficiencia. Tide miró a Vidrioth con la expresión vacía y neutral que le otorgaba un cuerpo de madera. Aún así, Porilla notó que estaba disgustado. Entiendo que los sirvientes son una práctica de larga data y, en cierto modo, una necesidad para que el imperio funcione sin depender de inteligencias artificiales, o inteligencias abominables, como las llamas. Sin embargo, en todos los casos que veo, sería mejor simplemente reemplazar a los sirvientes con mi propia biomasa. Por no mencionar mis propios reparos en convertir a la fuerza a humanos vivos en componentes de máquinas, por extraño que parezca dada mi propia naturaleza. ¿Te opones a su creación? Preguntó Vidrioth, casi asombrado. ¿Seguro que lo entiendes? Son una forma de que la humanidad se acerque al dios máquina. Son un regalo para muchos que, de otro modo, serían castigados por sus crímenes. Tus creencias son tuyas, respondió Tide simplemente. No diré que te equivocas en materia religiosa, porque no sé con certeza si lo estás o no, y no me corresponde dictar esas cosas.
Sin embargo, pretendo evitar la creación de servidores a partir de personas vivas siempre que sea posible. Especialmente los sacados de las prisiones. Vidrioth guardó silencio un largo momento, sumido en sus pensamientos. Finalmente, hizo una reverencia. Como órdenes, elegido. A Purilla le sorprendió la facilidad con la que accedió. ¿Sería porque Tide le había ofrecido una alternativa superior o simplemente era tan fanático de su lealtad? Purilla se preguntó cómo habría reaccionado, antes de convertirse en una alterada, antes de que Tide la ayudara, si se hubiera encontrado con un agente del dios emperador, o al menos con alguien a quien considerara un enviado. Era extraño, aquellos días parecían casi una vida atrás, cuando en realidad no habían pasado más que unas pocas semanas. En cierto modo, era una vida diferente. Se dio cuenta de que Tide la miraba y percibió una sonrisa en él. No quiero dar órdenes, Vidrioth, dijo, volviéndose hacia el tecnosacerdote. No tienen que ayudarme si no quieren. Ninguno de ustedes quiere, añadió, mirando a Purilla y luego a Ellen. La inquisidora había hecho una pausa en su trabajo y parecía al menos escuchar. Estoy contigo, afirmó Vidrioth, enderezándose en su asiento. Y, si pudiéramos hablar más tarde, creo que comprenderás la verdad no solo de mis creencias, sino también de las del dios máquina. Podemos hablar cuando quieras, le aseguró Tide. Ladeó la cabeza y añadió, con cierto tono divertido, aunque no te prometo que saldrá nada de esas conversaciones. Vidrioth asintió con entusiasmo. Volviendo al tema, dijo Tide, mirando a su alrededor. Purilla, ¿qué me aconsejas? Purilla se recostó en su silla, sintiéndola moverse con su peso. No sé qué puedo ofrecerte. No sé mucho sobre el Administratum ni sobre su trabajo. ¿Quieres deshacerte de él? ¿Podrías? Tide asintió. Podría encargarme de la mayoría de sus tareas. Dictar leyes, determinar procedimientos, distribuir recursos, prestar servicios. Ya lo hago en cierto modo. Sin embargo, eso haría que este mundo dependiera de mí. ¿Y, no quieres eso? Preferiría que Monstrum se volviera autosuficiente, dijo Tide tras considerarlo un momento. No lo abandonaría, bajo ningún concepto, pero no quiero gobernar. ¿Por qué no? Fue Vidrioth quien habló esta vez. Ni siquiera el tono mecánico de su voz logró ocultar la confusión. Posees la mayor fuerza militar de este mundo. Controlas la mayor parte, si no toda, de sus alimentos. Y tienes el poder de hacer cumplir las leyes con 0 o casi 0% de probabilidad de fracaso. Serías el gobernante perfecto. Quizás, admitió Tide, ladeando la cabeza, pero he visto lo que les sucede a quienes se creen los gobernantes perfectos y los errores que cometen. Lucharé por todos y cada uno de ustedes, y por todos los que pueda alcanzar. Los protegeré, los alimentaré y, si me lo piden, les enseñaré lo que he aprendido, igual que aprendo de todos ustedes. Pero no quiero ser su gobernante. No quiero ser un emperador. Herejía. Tronó Ellen, con una expresión de furia y malicia absolutas en el rostro. Se dirigió a la mesa y golpeó la mesa con las palmas de las manos con tanta fuerza que la hizo estremecer. Antes, Purilla se habría estremecido, pero ahora la fulminó con la mirada. Lleno asqueroso. ¿Te atreves a compararte con? Oh, cállate, Ellen. Los ojos de Purilla se abrieron de par en par, igual que los del Inquisidor, al oír las palabras que salieron de su boca. Vidrioth los miró a ambos, con una expresión vacía, pero con un lenguaje corporal tenso y sorprendido. Incluso Tide parecía completamente desconcertado. Tú, dijo Catherine, y luego se detuvo. Su rostro se contorsionó, pasando rápidamente de la sorpresa a la confusión, la ira y luego de vuelta a la normalidad. Tú. Bueno, creo que esta reunión fue muy útil, dijo Tide, aplaudiendo con el sonido de un árbol al caer, captando la atención de todos. Gracias a todos. Hablaremos pronto. Y así, Purilla abrió los ojos, mirando al techo de sus aposentos. Eso había sido, se había sentido como, eso era, catártico es la palabra que buscas. Sangre. Tanta sangre. Sangre inagotable, ríos de ella, bosques de árboles empapados de ella. Kalak nunca había visto un bosque. Ni un río de verdad. Sin embargo, sabía que eran esas cosas que nunca había visto, aunque no podía decir cómo. No tenía una noción del tiempo como esta. Solo estaba él mismo, sus hachas, los susurros chillones, y los árboles. Árbol tras árbol taló, solo para que cada uno fuera reemplazado por otro, luego otro, luego otro, luego otro, una y otra y otra y otra vez. ¿En cuántos árboles había usado sus hachas? Más allá de la cuenta, ciertamente. Los susurros gritaban un número.
4, 4, 4, 4. No, habían sido más de 4. No se le negaría lo que le correspondía y los celos ardían en su interior, solo para ser subsumido en el incendio forestal que todo lo consumía, que era su furia destructora del bosque. Oyó gritos animales, sintió el rocío de sangre que no venía de una de sus hachas. Un camarada asesinado, uno de los últimos en los que pensó. Habría pensado, si hubiera podido pensar. No había pensamiento, solo sangre. Solo el bosque. Solo los árboles, los ríos, sus hachas y él mismo. ¿Cuánto tiempo había estado talando árboles? ¿Horas? ¿Días? ¿Semanas? ¿Años? ¿Siglos? Más largo que nunca. Las peleas no duraban tanto. Sintió un destello de dolor en el costado. Una rama, afilada como el metal, se le ensartó en el costado. Cortó la rama, luego el tronco del árbol al que pertenecía, y la sensación se calmó. La herida le ardía, como si tuviera una tea pegada, y se cerró. Otra. Otra, otra, otra. Los árboles se abalanzaron sobre él, innumerables. Eso estaba bien. Eso era bueno. Ya había matado innumerables árboles. Más. Más. Los gritos se hicieron más fuertes en su cráneo. Sintió que algo se partía y luego se recomponía. ¿Piel? ¿Músculo? ¿Hueso? No estaba seguro. Los regalos llegaban, cada vez más rápido, a medida que mataba más y más. Y el estruendo, como tambores en su cabeza. Más rápido. Más grande. Más fuerte. Mejor, le aseguraron las voces. Se estaba acercando a... ¿Qué, exactamente? A la perfección, le dijeron. A la ascensión. No sabía qué significaba eso. No podía saberlo, no se le podía permitir, o podría detenerse. Incluso ahora, incluso tan enloquecido por la sangre, si supiera la verdad, podría darle que pensar, podría hacerle tirar sus hachas y no volver a cogerlas nunca más. Así que, las voces no se explicaron, incluso mientras lo tentaban y lo impulsaban a seguir adelante. Un dolor punzante en el ojo, luego el otro. Luego el tercero y el cuarto, el quinto y el sexto, el séptimo y el octavo. ¿Desde cuándo tenía 8 ojos? No lo sabía, no sabía nada excepto que ya no podía ver el bosque ni los árboles. Rugió y blandió el hacha salvajemente y sintió la sensación de la corteza partiéndose bajo la cabeza del hacha, la sensación de la savia cálida derramándose por sus manos, brazos y rostro. Y sintió que sus ojos chisporroteaban, se desplomaban, luego volvían a crecer y pudo ver de nuevo. Pero no vio el bosque. No vio el río ni los árboles ni su rebaño. Vio salas de metal y rococemento, vio sangre fluyendo de innumerables cuerpos, y vio hombres y mujeres abalanzándose sobre él, blandiendo pistolas automáticas con bayonetas caladas, algunos disparándole. Eran tan diminutos. Mucho más pequeños de lo que recordaba, quizá la mitad de su tamaño ahora. Incluso menos. Mátalos. Gritaban las voces, enfurecidas incluso por la breve pausa en la sangría, y Kalak obedeció. Un hacha, que vio envuelta en garras óseas que no reconoció, se balanceó y cortó 3 cuellos con la misma facilidad que si atravesara el aire. La otra, sujeta por un tentáculo enroscado, arremetió como la cola punzante de alguna bestia de la subcolmena, partiendo a un mortal del cuello al esternón. Y allí vio que había 4 más para reemplazar a los que habían caído, y las voces aullaron de alegría y furia, y él continuó. Entonces, no hubo más. Kalak pisoteaba y aullaba, y las voces aullaban con él, exigiendo más enemigos, más sangre. Si no este enemigo, entonces aquellos con quienes había luchado. Kalak giró, preparando sus hachas para golpear al hombre bestia más cercano, solo para no ver ninguno. Solo un pasillo lleno de cadáveres, masacrados por hachas, bayonetas y fuego de ametralladoras automáticas. No, no. Quería sangre. La necesitaba. Podía sentir algo dentro de él, arañando las paredes de su cráneo, intentando liberarse, y necesitaba alimentarlo. Algo golpeó la nuca y giró, lo suficientemente rápido como para ver un trozo de escombro caer al suelo. Un trozo de escombro arrojado por un mortal, de pie, agitando las manos hacia Kalak como si saludara y dijera algo, algo que Kalak no pudo entender, no pudo oír por encima de las voces que le exigían matar. Kalak saltó sobre el mortal y lo destrozó con las extremidades fusionadas a las hachas que sostenían. Entonces, algo lo golpeó y apartó la vista de su presa para ver a la siguiente, otro mortal, idéntico a su mente enloquecida por la batalla. Rugió, saltó hacia adelante y lo destrozó en 2. Entonces algo lo golpeó. Levantó la vista. Había otro mortal. Lo mató. Una vez más. Y otra vez. Y otra vez.
Y otra vez. Cada vez que mataba al mortal ofensor, aparecía otro y también lo masacraba. Si sus sentidos no estuvieran tan aturdidos, si no estuviera tan impulsado al derramamiento de sangre por los susurros en su cráneo, si no estuviera tan cerca de la locura por el poder caótico que infundía su cuerpo, haciéndolo crecer, mutar y remodelarse con cada muerte, Kalak podría haberse dado cuenta de que lo llevaban como a un animal con golosinas, atraído cada vez más hacia las profundidades de la ciudad colmena. Pero no se dio cuenta. Y los susurros no se preocuparon de decírselo, como no se preocuparon de decirle en qué monstruo se estaba convirtiendo. Abatió a otro. Y a otro. Y a otro. Y. Estaba solo. Miró a su alrededor, gruñendo, resoplando y pisoteando como un toro furioso. Rugió y golpeó el cadáver de su última víctima, porque ¿dónde estaban los demás? Tenía que haber más. Aún necesitaba más. Y entonces, por el rabillo de uno de sus muchos ojos, lo vio. Enorme, como una masa, verde y medio vivo, medio muerto. Se pegó al techo, desafiando la gravedad y su propia masa. Era más grande que cualquiera de los mortales, incluso más grande que él. Rugió y saltó, y sus pezuñas hendidas lo llevaron más lejos que las piernas de cualquier ser mortal. Se estrelló contra la masa de carne como un asteroide que choca con un planeta, desprendiéndolo del techo. Cayó al suelo, arrastrándolo con él mientras lo atacaba, lo cortaba, lo mordía y lo pisoteaba. Trozos de carne esparcidos por todas partes y sintió el rocío de algo viscoso y amarillo, no sangre, no era sangre. Rugió y se revolvió, pero descubrió que la carne serpenteaba alrededor de sus extremidades con una destreza que desmentía su extraña apariencia y las heridas que le había infligido. Luchó contra ella y se liberó de su agarre, solo para que sus extremidades fueran atadas de nuevo con mayor fuerza. Su brazo tentacular azotó como un látigo, liberándose de las ataduras una y otra vez, hasta que finalmente quedó clavado con púas de algo parecido al hueso, atravesándolo y sujetándolo. Hueso. Cráneos. Las voces exigían cráneos, golpeando contra el interior de su frágil cabeza. Pero no podía moverse e incluso sus forcejeos producían cada vez menos efecto a medida que sus extremidades eran restringidas aún más hasta que apenas podía moverse. Y entonces, hubo luz. Luz brillante, luz que cantaba, luz que acallaba las voces. Vio con 8 ojos hebras de luz nacidas de estrellas que nunca había visto. Bailaron sobre él, parpadeando de un lado a otro, suaves pero fuertes. El golpeteo de su cráneo se suavizó por un momento, luego rugió aún más fuerte, con la fuerza y la furia de un depredador que protege a su presa de un rival. La luz descendió y lo envolvió en un suave abrazo, uno que, incluso a través de los gritos de carnicería, evocó un recuerdo perdido hace mucho tiempo de una mujer con cabeza de animal sosteniendo a su hijo y llorando, no por tristeza u odio, sino por amor y alegría. Extremidades que no eran las suyas forcejearon en el agarre, se agitaron, pero este abrazo era inquebrantable. La luz brilló y lo rodeó. Y entonces, Kalak estaba flotando en aguas oscuras, pero que podía sentir que estaban lejos de ser solitarias. Oyó una voz que no era la suya, pero tampoco era la que estaba acostumbrado a escuchar, algo que eclipsó incluso la furia aullante que lo atrató, aunque solo fuera por un momento. Ja. Honestamente no estaba seguro si eso funcionaría o no. Genial. Bueno, hasta aquí el capítulo y espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse, comenten para que esta comunidad siga creciendo. Vie.